Pues nada, bienvenidos al webinar que realizamos junto con el fabricante Cohesity sobre la estrategia de copia de seguridad de Microsoft 365. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a César Funes, que es el System Engineer de Cohesity, es la persona que nos ayuda en el diseño pues, de los proyectos que estamos realizando en nuestros clientes sobre esa tecnología de protección de datos. Tendremos también a David Marquina, que le pasaré la palabra luego, que es nuestro director técnico, a quien conocéis sobradamente, ¿vale? Antes de darles paso, nada, un par de detalles muy breves. Por una parte, comentar que Cohesity es una herramienta que nos está sorprendiendo muy gratamente. Empezamos a hablar de ella en 2016, ¿vale? Cuando solo estaba en Estados Unidos, y ahora pues está en cada vez más clientes, entre ellos pues clientes de Encora, ¿vale? Nos da mucha confianza. Es un fabricante que está ya como líder en todos los cuadrantes mágicos. Y la verdad es que es una herramienta completísima de backup, también es un sistema de almacenamiento secundario muy bueno, y probablemente la funcionalidad estrella, ¿no?, es que nos permite generar pues eso, unas copias de seguridad que son inmutables al ransomware. Por lo tanto, es una tecnología que va dirigida a medianas y grandes empresas de España y México, que es donde pues sabéis que estamos trabajando. Por otra parte, comentar algo muy obvio, es que de lo que vamos a hablar hoy, que es del backup de Office 365, actualmente llamado Microsoft 365, pues no dispone per se de un sistema propio de copia de seguridad, ¿no? Por lo que tenemos que buscar esa funcionalidad que nos permita realizar la protección de los datos. Aquí tenemos que comentar que Cohesity se licencia por espacio almacenado, una vez ya deduplicado y comprimido, y la verdad es que consigue unos ratios de compresión, la verdad es que muy notables, ¿no? Esto es importante en clientes muy grandes, ¿no?, donde el licenciamiento por usuario pues acaba saliendo muy caro, ¿vale? Y nada más, paso la palabra a David Marquina, que nos va a comentar más extensamente este escenario que he esbozado. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y nada, os esperamos en otros Encora webinars. Adelante, David. Hola, buenos días a todos. Básicamente yo creo que la mayoría de los que estáis aquí me conocéis, o sea que soy David Marquina, director técnico de Encora, y nada, simplemente haceros una breve introducción de por qué hay que hacer backup de Office 365 y por qué es importante hacerlo, ¿no? Sabéis que Office 365 pues, es una plataforma de colaboración que almacena muchísima información y bueno, tiene muchas ventajas en cuanto a la gestión y al gobierno del dato, ¿vale? En cuanto a qué quiero hacer, quién quiero que borre, cuánto tiempo quiero que permanezca un dato, pero no tiene una estrategia, ¿no? Y luego creo que César lo desarrolla un poco más en su presentación, no tiene una estrategia de protección del dato en cuanto a filosofía de backup, ¿vale? Sí que tiene en cuanto a retención, en cuanto a plataforma, qué quieres hacer dentro con el dato, en cuanto a lo que os decía, unas políticas, pero no nos especifica, por ejemplo, pues mantener nuestros datos, guardarlos, almacenarlos durante 5 años y poder restaurar el dato de hace 3 años de alguien que borró un correo electrónico, ¿no? Y evidentemente, si tú das de baja un usuario y borras un usuario, pues el contenido se va con él, ¿no? Con lo cual, pues ya sabéis que hay determinadas datos que tenemos obligación de mantener durante X años, ¿no? Pues bueno, nosotros, Cohesity, que es una solución de backup pensada para el data center moderno, ¿no?, y para las exigencias modernas, vemos que satisface plenamente, ¿no?, y encaja perfectamente en esta filosofía que nosotros le inculcamos a los clientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una implantación de Office 365 siempre decimos que uno de los valores y una de las cosas que no tenemos que olvidarnos, una cosa es cojo, migro mi buzón arriba y lo tengo arriba, fenomenal, pero luego todo el ecosistema que rodea al yo tener ese buzón de correo electrónico arriba, como es todo el tema de mis políticas de gobierno, cuánto, quién puede borrar, quién no puede borrar, quién puede subir, quién puede crear, por ejemplo, grupos de Teams. Después, el anti-spam, ¿no? Esto que vemos, que yo creo que lo sufrimos un poco todos, que el anti-spam de Office 365 no es ninguna maravilla, ¿no? Pues es un complemento más que tenemos que poner, ¿no? Y el backup, ese añadido que la gente se olvida, pero que es muy necesario. Pues nosotros vemos que Cohesity en esta pieza, ¿no?, nos cumple toda la necesidad, todo el backup perfectamente, nos da una visión global de nuestro backup del data center, pero además a estas herramientas SaaS que tenemos, ¿no?, como en este caso Office 365 o Salesforce, o herramientas SaaS, ¿no?, estas islitas que todos vamos teniendo por ahí en nuestra empresa, ¿no?, y que nos van creciendo, pues además nos permite hacer backup de ellas y cumplir con esta normativa, esta protección de datos y esta gestión, ¿no? Y aquí es donde vemos que es una herramienta por facilidad muy interesante. Ahora os explicará César, y sobre todo deciros una cosa de mucha ventaja que tiene
el backup de Office 365 con Quacity frente a la competencia, y es que el licenciamiento lo tenemos ya incluido dentro del producto, ¿vale? Es un licenciamiento por teras y no es un add-on que tengamos que comprar aparte, con lo cual nos permite un ahorro de costes muy interesante para este backup, ¿vale? Yo, si os parece, le doy ya el paso a César y luego vamos comentando un poco sobre su presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Me oís bien? Perfectamente. Venga, estupendo. Venga, pues voy a compartir mi pantalla. Genial. Vamos al tema. Tengo un laboratorio aquí arrancado, o sea que os mostraré algunas de las cosas que os voy a contar aquí, de manera que no sea todo presentación, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante van a ser los conceptos. Os animamos, ¿no?, a que lo probéis, a que no creáis nada de esto, porque hasta que uno no prueba una herramienta, más en el mundo del backup, donde, bueno, yo hace 18 años que me dedico al mundo del backup, estaba con varias herramientas, pues parecía que aparentemente no era nada nuevo, salvo integración, por ejemplo, en un entorno nuevo como Office 365, ¿no? Pero en lo que era la arquitectura de backup, que es lo que realmente Quacity cambia en este mundo, pues parecía que no iba a haber nada nuevo, y realmente algo nuevo que quita muchas de las limitaciones y los problemas que tradicionalmente el backup pues ha supuesto, ¿no?, en cualquier compañía. Vamos a ver lo que ofrece Microsoft y lo que no ofrece en el mundo de la protección de datos. Fijaos que esto lo he sacado hace 3 días de las webs de Microsoft. Hablan mucho de protección de información, de information protection, que a veces uno, bueno, pues lo asimila o lo asocia al mundo de la protección del backup, porque muchas veces se llama protección de datos, ¿no? Sin embargo, el concepto está muy bien expresado, es protección de información, y básicamente de lo que se refiere es a que, primero, la información viaje y se almacene encriptada, y lo segundo, que haya un control de quién accede a esa información y quién la comparte, para que no se exponga la información en el sentido en el que la GDPR considera que es una brecha. Alguien accede a una información cuando no debería. Esa sería, digamos, la primera parte de una brecha. La segunda parte de una brecha es que alguien acceda y borre información, y por lo tanto tendremos que recuperarla. Hasta aquí veremos que Microsoft no da una solución completa, y es donde a veces hay confusiones. Por otro lado, además, dependiendo del entorno que estemos considerando Office 365, por ejemplo, la parte de Exchange Microsoft, que es lo que da, he utilizado una herramienta backup durante un tiempo, sabe que, bueno, si tienes que entrar en la papelera de múltiples usuarios para buscar cosas, pues sería un follón, ¿no? Si tenemos 20 usuarios no hay problema. Si tenemos 100, algunas características que podemos considerar de backup, como es para el caso de OneDrive y de SharePoint, pero que son bastante básicas. Básicamente te las retienen durante 15 o 20 días, datos que puedan haber sido borrados por un usuario, y tienes de hecho que pedir que te las recuperen, y bueno, pues por detrás, no digo rezar, pero esperar a que un servicio de soporte que no es que no eres tú, pues te responda ante eso. Y lo que hay que tener muy claro, esto me parece importantísimo, Microsoft es súper claro, yo creo que todos los proveedores del mundo nube lo son, es lo que llaman las responsabilidades compartidas. El modelo de responsabilidad compartida entre un proveedor de servicios en la nube y el cliente de servicios en la nube, dependiendo de, como veis ahí, esto está sacado igual de un documento de Microsoft que os podemos pasar. Dependiendo de, estamos hablando de un entorno IaaS, obviamente el entorno on-prem es puramente todo responsabilidad de un cliente, pero en el entorno IaaS hasta entorno SaaS, pues el proveedor de servicios de nube va adquiriendo más responsabilidades, fundamentalmente en la parte de la alta disponibilidad del servicio. Es decir, por ejemplo, en el caso de Exchange o de OneDrive, Microsoft asegura que estarán arrancados siempre, de manera que si se caen en un CPD, pues te arrancarán todos tus buzones en otro. Ahora, dice una cosa muy interesante, es que el cumplimiento de las obligaciones regulatorias es responsabilidad siempre del cliente. Esto es una cosa muy legal, pero técnicamente que hay que aterrizarlo, como cualquier cosa de la GDPR. La GDPR te obliga a, si has tenido una brecha, pero no a que alguien ha accedido a donde no debe, si ha borrado lo que no debe, que poder recuperarlo. Eso es una operación sobre un dato lógico que es responsabilidad siempre del cliente. Microsoft, como veis aquí, no digo que se lava las manos, sino directamente lo pone a priori, de manera que es responsabilidad de un cliente el hecho de que, en el caso de perder un dato, lo recupere. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Microsoft, alguien que entra a un buzón con suficientes permisos y por lo tanto cumple la parte de gestión de esta protección de la información, puede hacer lo que quiera en su buzón. Si este alguien es una entidad, un virus que está aprovechando el cliente de un usuario, por ejemplo del Outlook, para
entrar y borrar información, eso para Microsoft es algo absolutamente admisible. No sabe que por detrás no es el usuario final, sino es una aplicación la que está borrando información sensible o la está encriptando, ¿no? O la está copiando y enviando a donde no debería. Por tanto, queda claro que hay algo más que hacer, que cuando entramos en el mundo de Microsoft 365, porque realmente Microsoft te dice y lo dice bien claro a priori que no es suya toda la responsabilidad, especialmente sobre la parte lógica del dato. Una cosa por añadir aquí a lo que comenta César, discúlpame, Sí. también recordad que no solo porque hay una intrusión, sino porque simplemente un usuario borre correos. Que sepáis que la papelera de Office 365 me parece que son 30 días y después, pues si alguien por algún motivo, imaginaros que decide borrar todo su año 2018, un usuario, pasado este tiempo de caducidad de la papelera, en principio no se podría, pasado este tiempo, no se podría restaurar si no es vía backup, que también es otro caso, el objetivo de por qué es necesario hacer backup. Nada más, añadí esto. Gracias, David. Discúlpame ya que ha interrumpido David. Sigo yo con la interrupción y, bueno, comentaros que si queréis seguir haciendo consultas las podéis ir lanzando por chat y luego cuando acabe la intervención César, pues podremos ya formularlas, ¿vale? Gracias. Perfecto. Respecto a lo que es la funcionalidad de la protección de Office 365, os voy a presentar en 3 transparencias muy rapidito qué cosas hacemos y luego iré a realmente por qué utilizar Cohesity. Veréis que en general no voy a poner nada aquí, o muy pocas cosas voy a poner aquí que no os ofrezcan otros fabricantes, que los hay, que tienen unas buenas soluciones y que desde el punto de vista funcional serán comparables a Cohesity. Incluso pueden dar una cosa que nosotros no, o nosotros a una cosa que otros no. Aquí sabéis, siempre hay una guerra en lo que es la integración con el mundo productivo, en el cual siempre alguien puede dar un tic a una funcionalidad que otro no tiene, ¿no? Yo, en principio, esto lo resumiría como granularidad, es decir, intentar proteger y poder recuperar los datos a nivel granular posible o a nivel de objeto, y homogeneidad en la operación, y que no exista una consola distinta para cada uno de los entornos, obviamente dentro de de Microsoft 365, pero también incluso con la consola que vosotros ya podéis tener en el entorno de aplicaciones on-prem, como son vuestras máquinas virtuales, vuestras bases de datos o vuestros sistemas NAS. Bien. En la parte de Exchange Online, utilizamos las APIs tanto LWS como la API de Graph, que es la más moderna de todas, autenticación vía Auth 2.0. Intentamos que el backup, tanto el backup como la indexación, sea siempre incremental. Una cosa importante es que determinadas competidores necesitan para la indexación, necesitan entornos dedicados, porque obviamente es un entorno que está claro que se necesita indexar muchísimas cosas, tanto a nivel de correos como a nivel de anexos o documentos dentro de OneDrive o SharePoint. Veréis que en nuestro caso la indexación está incluida dentro de la plataforma. Es base y cualquier sizing que hacemos nosotros, cualquier dimensionamiento incluye indexación de todo el contenido que pueda tener un cliente, incluyendo obviamente Office 365. Y luego, por otro lado, esto es interesante, el que backup es siempre incremental. ¿Qué significa? Todos los administradores de backup están acostumbrados a que haya completos incrementales, lo que llamamos un ciclo de backup. Y de vez en cuando lanzo un completo de toda la información y a partir de ahí hago incrementales, es decir, me traigo lo que ha cambiado, que en el mundo de Office 365 es muy fácil, es decir, objetos de Exchange o documentos, pero de vez en cuando requiero crear en destino un completo, es decir, reconstruir toda la información que me permita regenerar mi catálogo. Es decir, el catálogo es aquello que nos traduce lo que hemos hecho backup. Vemos aquí a la derecha, ¿no? Es decir, estamos teniendo una serie de buzones o de correos en este caso, y de vez en cuando tengo que regenerarlo, porque cuando voy a hacer una búsqueda como administrador o como usuario final, necesito encontrar cosas. Entonces tengo que consultar el catálogo, que es el traductor de mis datos. Una vez que yo digo quiero recuperar este correo, este buzón o este lo que sea, el catálogo informa a la herramienta de dónde físicamente ha ido a parar esa información, porque esa información pues, se ha copiado pues, a un entorno de nube o un entorno on-premise o lo que sea. Ha sido formateada, ha ido a parar a un sitio distinto. Entonces, en nuestro caso, el backup es siempre incremental, aunque en destino cada copia es un completo. Esto no vamos a entrar a mucho detalle. De nuevo, os animo a que nos lo preguntéis, si queréis luego lo explicamos.
Esto es algo absolutamente novedoso de Cohesity respecto a cualquier otro software de backup. Y de hecho lo citaremos de nuevo en el mundo en el momento de hablar de la arquitectura. Como es entonces recuperación granular, como hemos comentado, de los distintos elementos de Exchange, el que exista la posibilidad de autoproteger. Es decir, que no se me escape información, que yo pueda darle a un clic en algún sitio y entonces todos los buzones en función de una serie de parámetros, pues automáticamente me entren dentro de mi política de backup. El control del paralelismo, que me permitirá configurar pues cuántos buzones o carpetas o hilos por buzón puedo hacer o puedo lanzar de forma concurrente. Sabéis que esto es un dolor de cabeza en el mundo de backup de Microsoft 365, porque Microsoft, cuando detecta que hay una demanda excesiva de lectura dentro de un buzón, por ejemplo, pues automáticamente hace un throttling y disminuye el ancho banda para ese buzón. De manera que muchos software de backup tienen problemas. Si tú lanzas backup concurrente de muchos buzones o intentas hacer muchos hilos por buzón, pues el backup disminuye inmediatamente su ancho de banda y por lo tanto tarda. Con lo cual, a bajo nivel podemos parametrizar esta información, este workflow, ¿no? Es difícil, no hay, o sea, lo interesante es que podemos hacerlo a nivel de cada cliente y no hay una receta para todos porque esto depende realmente de Microsoft y de los distintos sites. Actualmente se ha hasta 60.000 buzones, el backup de 60.000 buzones dentro de nuestra plataforma. Teóricamente es ilimitado el número de buzones, pero cada versión que sacamos, ahora en noviembre sacamos la 6.6, pues incluye un testeo de un mayor número de buzones. Normalmente de 15 a 20.000 buzones más por versión, ¿no? Ahora mismo la versión 6.5, que es la productiva, pues se ha testeado hasta 60.000 buzones en un solo clúster. Respecto a OneDrive, de nuevo, la posibilidad de hacer backups incrementales, de hacer, ahora veremos la diferencia entre un browse y un search, es decir, entre ver lo que hay dentro de OneDrive o buscar un contenido en concreto y veréis cómo esta búsqueda es una búsqueda que en cualquier otro software de backup normalmente, de nuevo, está asociada a más elementos de infraestructura, en nuestro caso no es necesario. Cualquier clúster que pongamos de Cohesity ya te incluye esta posibilidad. Y luego la posibilidad de recuperar, obviamente, a nivel granular, sobre el mismo o sobre distintos sitios. Utilizar filtros basados en propiedades de directorio activo y, de nuevo, de usuarios que se han testeado, pues, tanto Exchange como OneDrive. Y, por último, la parte de SharePoint Online, la posibilidad de hacer backup y restore de sites y de ficheros individuales, vía la funcionalidad de browse que ahora os la enseñaré. De nuevo, hacer un backup, indexación incremental del repositorio de objetos, lo cual es importante cuando estamos hablando de repositorios muy grandes. Y la posibilidad también de restaurar listas o vistas. Entonces veis que la idea es que las funcionalidades son muy parecidas. Si os parece, voy a presentaros la consola, vemos el aspecto que tiene. Entonces, veis, este es un clúster de Cohesity. Es un clúster que, en este caso, si no recuerdo mal, es una sola máquina. O sea, un clúster puede ser desde una máquina virtual o una instancia de Cohesity en cloud. Es exactamente el mismo software, o incluso podría ser una máquina física en un entorno on-premise. El software y la solución es exactamente la misma. O puede ser desde 3 a un número ilimitado. ¿Por qué 3? Porque internamente el software organiza los datos con Eraser Code. Significa que toda la información que entra se divide en bloques de datos y paridad y se distribuye entre todos los nodos. De manera que si se me cae algún nodo, no nos afecta a la posibilidad de hacer backup o recuperación mientras ese nodo o esos discos de un nodo están caídos. Entonces vamos a ver que puedo definir fuentes dentro de la consola y dentro de las fuentes, como veis, pues podemos definir bases de datos, sistemas físicos, hipervisores, entre los cuales están VMware, Hyper-V, hipervisores de nubes públicas como Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, Acropolis, KVM. Podemos elegir NASes, etcétera, etcétera. Y veis que una de las posibilidades es hacer backup de Office 365.
Entonces, cuando hacemos backup de Office 365, básicamente tenemos que dar una serie de usuarios y contraseñas para poder entrar aquí. Y una vez que registramos, de hecho aquí ya los tengo registrados. Entonces veis que tengo aquí mi fuente de Office 365. Pero veis que también tengo registradas otras fuentes. Entonces, de nuevo, la consola es exactamente la misma, independientemente de que yo esté manejando un mundo de Microsoft 365 o un mundo de otra nube o un mundo de mi entorno on-prem. No cambia mi experiencia como administrador y, por lo tanto, las políticas que puedo aplicar son exactamente las mismas. Está claro que puedo dividir políticas entre entornos nube, entre entornos on-prem, porque además normalmente querremos, por ejemplo, que el entorno nube quede en la nube, sus copias, aunque podremos decidir que una copia quede en la nube y enviar otra copia al entorno on-prem. Si acaso tengo un problema en la nube, tengo una copia de mis datos físicamente en mi centro de datos, ¿no? Cuando voy a definir una, una política, como veis, tengo la posibilidad de que los datos entren dentro de mi clúster, pero puedo replicar entre clústeres, de manera que puedo tener un clúster en la nube y otro clúster en local, en mi centro de datos, y están enviando entre ellos información. El clúster destino siempre conoce qué información le llega, de manera que podrá hacer recuperaciones de los datos directamente. Esto implica que podemos, por ejemplo, estar haciendo backup de un entorno de nube en Azure. Estamos haciendo una copia en nuestro entorno on-prem, se nos muere por motivo que sea nuestro clúster en Azure, porque hemos tenido, por ejemplo, problemas en la región donde estaba levantado, y de la copia que nosotros tenemos on-prem en nuestro data center podemos recuperar datos directamente a Azure. También podemos hacer lo que llamamos archivos, que son copias de datos fuera de un entorno de Cohesity. En este caso, por ejemplo, podemos hacer copias a un blob de Azure, un archive, upload de archive, a un hot, a un cold, a un lo que sea. Básicamente registrarlo y dentro de la política podemos definir qué datos se envían para allá. Por ejemplo, imaginaos que nosotros estamos haciendo backup de mi entorno de Azure, pues por poner una cosa así un poco rara, cada hora. Pero yo quiero que todos los datos que hago backup me los replique a cualquier clúster que yo tengo por ahí definido, o que una vez al día, además, pues me haga una copia en archivo. Los datos que tengo local, pues me los va a mantener durante 30 días y las copias que yo lanzo al archive blob de Azure, pues me lo va a mantener durante, no sé, pues 5 años por motivos legales. Eso dentro de la misma, eso en esta política. Entonces veis que estamos mezclando la posibilidad de hacer copias dentro del clúster de Cohesity que llamamos, siempre será una instancia en Azure, hacer archivos externos al mundo nube, que puede ser de la nube de Microsoft o cualquier otra nube, si nosotros queremos tener también por motivos de seguridad y tenemos un entorno de cloud híbrida, podemos mezclar en este sentido clouds, utilizar la potencia de cada una de ellas. Y por supuesto podemos utilizar también nuestro entorno del data center actual para mantener copias o incluso para poder llegar a hacer restauraciones. Una vez que hemos definido como fuentes las fuentes en este caso, de Microsoft 365, lo que hacemos es aplicar una política a una fuente. Con esto generamos un grupo de trabajos. Entonces veis aquí que, igual que yo puedo decir quiero hacer un backup de un SQL Server, le digo quiero hacer backup de un SharePoint Online, de un OneDrive o de Exchange, en nuestro caso. Por si os estáis preguntando, Teams sale oficialmente en la próxima versión, la 6.6, que estamos a unas pocas semanas porque oficialmente sale en noviembre, a mediados de noviembre, o sea que tenemos poquito hasta que salga. Y de nuevo, pues estar aquí. Con lo cual no será ni una consola distinta, ni la experiencia del administrador será distinta. Entonces veis que aquí una vez que las definimos, pues podemos ver el contenido que hay internamente o podemos seleccionar cuáles son los usuarios de los cuales queremos hacer backup. Entonces veis que aquí básicamente le decimos cuál es la política que queremos hacer backup, el contenido que hayamos elegido, que este contenido en cualquier momento dado lo podríamos cambiar. Veis que aquí yo elegí un usuario, podríamos elegir más de un usuario, por ejemplo, voy a elegir otro. Guardo y voy a lanzar ahora mismo el backup de este, si me deja. Y si no, pues tendremos, no hay por qué tener efecto demo. ¿Hay algo que me esté molestando? Yo creo que no. Vale. Si no guarda la selección, no me deja guardar el... Perfecto. Momento, un backup. Independientemente, creo que es el OneDrive el que
el que he cambiado. Independientemente, obviamente, de que tenemos programado, estos son trabajos de protección, ¿no? Cuando yo quiero hacer recuperaciones, como he visto antes, y esto es lo que quería mostraros, en este caso quiero recuperar de Office 365, tengo tres opciones. O bien me voy al Exchange, o me voy a OneDrive, o me voy a SharePoint Online. De nuevo veis que la operación, la administración, pues tiene te da la misma sensación, independientemente de qué está hablando. Entonces, en Mailboxes puedo ver un Mailbox. Y fijaos aquí, esto es una cosa importante que nos distingue respecto a cualquier otra herramienta. En una herramienta, cuando tú vas a recuperar algo, normalmente vas a tu estructura de trabajos y clientes. Es decir, tú tendrás que ir a lo que os he mostrado antes. Pues quiero proteger cosas y entonces me voy aquí. Aquí veré todos los backups que tengo, en este caso 1, podría tener 8. Dentro de este miré y haré un browse y haré cosas. Fijaos que aquí no me deja entrar y recuperar cosas. Dependiendo de la gente, algunos que sí te deja, por ejemplo, podría ir a una máquina virtual, una base de datos y recuperarla directamente aquí. Pero la idea es, en general, un administrador de EcoCity nunca entra aquí, porque no tienes por qué saber de dónde vienen tus datos. Yo lo que quiero saber, y esto es algo muy tipo Google, sabéis que nuestro software está, el CEO de nuestra empresa pues fue el director de desarrollo del file system de Google, entonces tiene muchos conceptos googleanos dentro de la plataforma. Aquí cuando yo voy a recuperar, lo que quiero es, como cuando busco en Google, decirle qué tipo de dato quiero recuperar y cómo se llama, básicamente. En Google entramos y decimos, quiero ver imágenes o vídeos o enlaces que tengan esta palabra. Pues aquí es lo que quiero hacer. Por poner un ejemplo, si yo quiero recuperar una máquina virtual, entonces aquí le puedo dar un nombre que no probablemente exista o no exista, pero fijaos que aquí lo que estoy haciendo es utilizar el servicio de indexación de la plataforma que os estaba comentando antes. Aquí, como no hemos lanzado ningún backup de máquinas virtuales, si no me aparecerían aquí, ¿no? Exactamente lo mismo sería, en este caso, si yo quiero recuperar algo de Office 365. Entonces, veis que puedo tener un mailbox y como no me acuerdo el nombre del mail, pues le pongo el asterisco y el software me dice pues cuáles son los mailbox de los cuales he hecho backup, ¿no? O puedo ir directamente a un correo electrónico y aquí hago, entonces, esto es más bien una especie de browse, es decir, que quiero buscar entre lo que tengo. Esto es directamente una búsqueda que llamamos un search, es decir, quiero irme a un contenido específico. Entonces, aquí puedo decirle lo que sea, ¿no? Pues que sea un correo que venga de un usuario en concreto o que esté entre tal fecha y tal fecha o que en el subject tenga algo. Vamos a ver si puedo meter, por ejemplo, un 5, lo que sea, ¿no? Entonces, si doy a buscar, tengo filtros adicionales, pues él me dirá si hay algo que tenga en el subject un 5. Vale, entonces aquí veis que tengo algunos correos electrónicos. Si yo me veo OneDrive, pues es muy parecido. Yo puedo recuperar un OneDrive entero. Me dirá pues, los que tengo disponibles. Puedo hacer un browse and recover. Aquí dentro de OneDrive puedo ir a mirar la estructura de carpetas que yo tenga. Entonces vamos a coger uno en cualquiera. Este, por ejemplo. Entonces fijaos que yo creo que este lo tengo abierto aquí. No, voy a abrirlo. Entonces la estructura de carpetas que me aparezca aquí, pues será la misma que yo tenga en el backup. Entonces aquí puedo ir dentro y ver qué cosas hay. ¿De acuerdo? Esto es un browse, es decir, quiero mirar internamente qué es lo que tenía el backup, ¿no? O no quiero hacer un browse, quiero buscar directamente un fichero. Entonces hay un fichero que se llame, que sea, pues tengo un TXT, el software me mostrará, que aquí serán todos, pero bueno, veis que realmente aquí, independientemente de dónde estuviera, pues él me dirá qué ficheros hay, eso sí, cuáles, en qué OneDrive estaban o qué carpeta estaban, de manera que puedo recuperarlos. Igual puedo recuperar y me dirá qué sites se han protegido dentro de la herramienta, en este caso he puesto uno solo, puede hacer un browse. Entonces la experiencia veis que es muy parecida, si no la misma, entrar dentro y ver qué había dentro del site, ¿no? En este caso veis que tampoco es muy espectacular. Y luego el último es, bueno, directamente quiero buscar ficheros. Entonces, me digas qué ficheros empiezan por la palabra file. Y de nuevo tienes la opción de, bueno, seleccionas cualquiera de ellos, continúas y a partir de aquí te da una serie de opciones. Una cosa interesante respecto a lo que he comentado. Fijaos que aquí cuando le doy una opción de un fichero, de qué backup. Para aquí he hecho uno solo, ¿de acuerdo? Supongamos que yo hago backup de SharePoint una vez al día, o vamos a poner 3 veces al día, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me mostraría 3 backups
O, por ejemplo, si, bueno, me gustaría 3 veces por el día. Y aquí me saldría un scroll y podría, a lo mejor me aparecen 100 backups, ¿no? Y aquí no tendría que preocuparme si en este backup que yo selecciono, este objeto que yo he seleccionado, que habéis visto que he puesto un file 1, un no sé qué, .txt, si cambió o no en este backup. Si yo selecciono en el momento en el que quiero, el backup del que quiero recuperar, y si en ese backup ese objeto estaba en producción, también está en mi backup. Por esto que os he comentado antes, porque el software lo que hace es, hace un primer completo y aparte que lo que hace, lo que genera internamente es un volumen de datos. No dividimos el catálogo del backup. Se genera un volumen de datos con la misma información que tenía en producción. Da igual si son máquinas virtuales, si es un conjunto de sites de SharePoint o si es una base de datos. Te crea la misma estructura de datos que tú tienes en origen. Ese volumen, cuando yo voy a hacer un incremental, el software genera un clon a nivel de metadatos. Es decir, tiene acceso ese clon a la misma información que el backup anterior. Es un completo. Lo que pasa es que aquí solo entran a nivel incremental aquellos bloques o aquellos ficheros que han creado. Pero desde fuera yo veo toda la información. Luego aquí, cuando selecciono un fichero o 2000 o un site entero o 300 buzones, independientemente de lo que haga, puedo seleccionar cualquier punto de consistencia, cualquier backup. Ahí estará toda esa información. Esto es algo interesante porque el software nunca necesitará aplicar múltiples trabajos de un ciclo, sea completos o incrementales, para llegar a recuperar toda la información que yo quiero. Obviamente aquí siempre me dirá si quiero recuperar el mismo punto o a un sitio distinto si el software me da esa posibilidad. Entonces, como veis, es bastante homogénea la aproximación no solo entre los 3 entornos y Teams cuando esté disponible, sino entre cualquier entorno que podáis tener también en el entorno on-prem. Y ya para acabar, si os parece, entonces, como veis, esto era a nivel funcional, el ver qué posibilidades tenemos. Insisto, con otras herramientas de backup tendréis cosas probablemente parecidas, ya probablemente algo que os haya comentado, habréis visto de diferenciador, pero a mí el diferenciador es de un par de cosas. La primera es la arquitectura de Cohesity, que tiene distinto que cualquier otro software de backup. La primera es que es un entorno scale-out. ¿Qué significa esto? En cualquier software de backup vosotros tenéis un master server, una serie de media servers y sus agentes. El master server y el media server es una arquitectura del siglo XX. Esto se creó en los años 70, cuando allá por, no sé, yo creo que Solstice de Sun en su día, o quizá o TSM o alguna de estas plataformas, cuando se empezó a hacer un backup en el cual ya un solo servidor no era suficiente. Se definió el concepto de servidores de media, que eran los que escribían físicamente a cinta, y el servidor de catálogo, que era el que guardaba toda la información correspondiente y común a los distintos servidores que hubiera. Entonces, esta arquitectura ha pervivido hasta el día de hoy. Hoy las herramientas de backup que ya han nacido más del mundo nube, llamémoslo así, que te dicen que son las más de nube, siguen teniendo esta arquitectura. No es el caso de Cohesity. Cohesity viene del mundo Google. Entonces, los nodos de Cohesity, este clúster que generamos, que puede ser una máquina, puede ser 3 o puede ser 500, lo que nosotros queramos, lo que realmente necesitemos, todas estas máquinas, como veis, actúan como una única estructura. Todas son master y media servers. Aquí no hay ningún componente que sea punto único de fallos. Si se te cae cualquier servidor, cualquier otro te va a continuar con el backup, va a continuar con las tareas de administración, con el restore. Con lo cual, realmente no es solo una herramienta que escala a nivel horizontal, sino que además este escalado es en todos los servicios. No va a haber ningún servicio que sea un punto único de fallo dentro de esta arquitectura. Con lo cual, por ejemplo, aquí cuando tendráis que hacer actualizaciones del software o si físicamente estáis utilizando un hardware y queréis cambiarlo, podéis hacerlo mientras hacéis backup y restore. No tendréis este problema típico del mundo del backup en que cuando estoy tocando el catálogo me deja de funcionar todo, obviamente, porque ese servidor es el corazón, ¿no?, de toda la arquitectura. Segundo, el hecho de que nuestro software duplica de forma global en toda la plataforma. Todos los backups que entran a la plataforma están en un sistema de ficheros único que llamamos Spam File System, que duplica con bloques de tamaño variable y de forma global. Esto es interesante porque, por ejemplo, si estamos enviando backups de SharePoint y de OneDrive y de Exchange, pues habrá muchísimas cosas seguramente comunes entre ellos. Con lo cual, al enviar a la misma plataforma, estamos duplicando de forma global. Pero si es que además, por ejemplo, replicamos en un entorno físico donde tenemos copias en un NAS de parte de la información de OneDrive, esta replicación ya está deduplicada en origen sobre todos los datos de destino. De manera que la optimización es completa, no solo en destino, sino también en la transmisión de los datos, por ejemplo, a la hora de hacer copias, no solo entre clústeres de Cohesity, sino
como hemos visto, a archivos externos. Si yo estoy utilizando un blob de Azure para hacer una copia secundaria o terciaria, toda la información que se envía está deduplicada. También está comprimida y encriptada. Cohesity es de las poquitas plataformas que te permiten comprimir, encriptar y duplicar de forma simultánea el contenido que estás manejando. Como habéis visto, la posibilidad de búsqueda en estos dos conceptos, el browse y el search, o sea, quiero entrar dentro del backup a hacer una búsqueda en carpetas o quiero no directamente buscar elemento en función de lo que es y de su nombre, ambas cosas son servicios básicos de la plataforma y no hay que desplegar ningún otro componente adicional que suponga además otro punto de fallo, otro punto a tener en cuenta dentro de la recuperación ante desastres. Bueno, esto no aplica en el entorno de Microsoft 365, pero sí, por ejemplo, a entornos on-prem. Nuestro software, cuando puedo escoger, os he dicho que cada backup es un completo, es un volumen que se genera. Ese volumen lo podemos exportar y además Cohesity es un sistema de ficheros real, es decir, te permite cambiar ese volumen a digamos, de un modo backup que recibe la información y la restaura de forma rápida para un entorno de backup, lo podemos cambiar a un comportamiento tipo NAS. Es decir, de manera que un usuario entre y haga transacciones tal y como haría con un NAS, ¿no? Que sea algo más aleatorio. Entonces, si hemos hecho un backup de una base de datos o de un NAS o de un entorno virtual, podemos exportar ese backup e inmediatamente ese backup está accesible. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de una caída masiva de un entorno, inmediatamente podemos acceder a ese entorno mientras, por ejemplo, se recuperan los datos por detrás. Nos hace un storage vMotion en el caso de VMware, o se hace una recuperación a través de SMB o NFS en una base de datos o en un NAS directamente. Esto no es aplicable al mundo nube porque, obviamente, en el mundo nube necesitamos, al ser en un entorno SaaS, utilizar las propias herramientas del fabricante, que es el que da el servicio. Pero es interesante el saber que esto es algo básico de la plataforma y que, de nuevo, mezclando en una nube híbrida, pues el entorno on-prem nos va a dar esta posibilidad. Lo hemos comentado, pero desde el punto de vista de ciberseguridad es interesante las características de Cohesity, que será el último que veremos, en cuanto a algo crítico ransomware. Y por último, la posibilidad de que se puedan ejecutar aplicaciones distintas de las propias de Cohesity. Esto es quizá un concepto muy avanzado. Esto no lo ofrece ningún otro software de backup. Y es que nuestro software está basado en el mundo Kubernetes. Parte de los servicios se ejecutan sobre containers, sobre pods, internamente en cada uno de los nodos. De manera que hay fabricantes de terceras partes que ya están metiendo algo de alguna funcionalidad dentro de un clúster de Cohesity basado en sus propias aplicaciones, ¿no? Escritas para el mundo contenedor. Y el segundo, ¿por qué Cohesity? Para mí el primero sería la arquitectura y el segundo sería la inmutabilidad. En un entorno en el que hoy en día todos sabemos que estamos expuestos a ransomware. Esto es algún tipo de ataque de virus. No se trata de saber si vamos a ser atacados, sino de cuándo vamos a ser atacados y si en el momento de ser atacados, pues tendremos la capacidad de responder de forma rápida, ¿no? y podrá sobrevivir nuestro negocio o el servicio que damos. 5 minutos y acabo. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que bien, ¿no? Sí, fenomenal. Perfecto. Gracias. Entonces, hay dos áreas atacables dentro del mundo del backup. El primer área es el área de copias, como veis aquí, que es lo que llamamos los media servers, los que hacen físicamente enviar el dato a un destino. Esos media servers hacen dos tipos de copias. Las copias a sistemas de ficheros abiertos, pues en torno a Windows o Linux, a NASes o algo así, que son copias que suelen tener un periodo de retención corto, son copias de lectura y escritura ágil, rápidas, y son las que normalmente utilizamos para hacer restauraciones, obviamente. También hay un segundo tipo de copias que son a dispositivos extraíbles o últimamente a dispositivos WORM, especialmente en el mundo de nube. Son copias de retención a más largo plazo, son más baratas, son más lentas, pero se utilizan normalmente para una retención legal. Sabemos que estas copias pues, durante mucho tiempo nos van a pervivir y no son las que vamos a utilizar para restaurar, ¿no? Luego tenemos el mundo del catálogo. Os he comentado que de hace tiempo en la arquitectura de un backup separa estos dos mundos, los media servers y los master servers. El master server es el que contiene el catálogo que nos permite traducir los datos que venían de producción. Esto era un correo de Exchange, era una base de datos de Oracle, era una máquina virtual de VMware, lo que sea. Físicamente eso lo hemos troceado, lo hemos comprimido, lo hemos deduplicado y lo hemos creado otro tipo de ficheros que han ido a parar a una cinta, a un disco, a un entorno web, a un lo que sea. Con lo cual necesitamos ese catálogo.
Lo cierto es que ningún software de backup se ha creado su catálogo hasta ahora. La idea es, perdón que me ha caído. La idea es, el catálogo debía ser un sistema transaccional. Es decir, los software de backup necesitaban escribir en algún sitio muy rápidamente, oye, he escrito esto es el trabajo de backup, ha ido a parar a tal sitio, en tal offset, no sé qué, eso tiene que escribirlo rápido. Y para esto están las bases de datos abiertas, con lo cual todos los software de backup se basan en estas bases de datos. Todos los software de backup tienen en su master server un servidor SQL de Microsoft, un servidor Oracle, un DB2, un algo, que es el que nos permite hacer ese catálogo. Bien, cuando somos o entra un ransomware dentro de nuestra organización, ataca dos sitios. Ataca las copias del sistema de ficheros abiertos, porque hay datos que son encriptables, pero también ataca el catálogo, porque una base de datos, tú puedes entrar dentro y no solo encriptar registros, una base de datos está basada en un sistema de ficheros con una serie de ficheros. Entonces alguien puede entrar y encriptar esos ficheros. Lo malo que tiene esto es que si alguien encripta el catálogo, no tenemos acceso a ninguna copia. Luego nuestro backup no es útil. De manera que, ¿qué hacen la mayor parte de los software de backup que hay en el mercado? Y aquí pongo los más importantes. Es decir, espero no me dejo ninguno, seguro que hay otras, pero estoy hablando de los grandes del mercado, los que estamos en el cuadrante mágico de Gartner y de Forrester y demás, ¿no? Te dicen dos cosas para intentar evitar un ataque o responder ante un ataque de ransomware. Por un lado, hombre, utiliza copias que sean dispositivos worm que son inatacables. Estas copias pueden ser, sobre todo si son worm o si es un dispositivo que yo extraigo, pues nadie podrá encriptarlo, ¿no? Pero lo cierto es que estas copias son de recuperación lenta. Son copias que nadie quisiera utilizar cuando realmente tenemos un ataque y necesitamos recuperar rápidamente nuestras máquinas virtuales, nuestro correo electrónico, nuestra base de datos, lo que sea. Y por otro lado, esto casi nadie lo dice, te dicen protege tus bases de datos. Esto suele ser letra pequeña. Entra en tu base de datos, cambia el usuario por defecto, cambia los puertos de acceso, intenta cambiar X, ¿no? Pon un antivirus, un sistema de detección de intrusos, mételo dentro de tu... Es decir, están considerando esta base de datos como una base de datos productiva. Y realmente está pensada para esto, está pensada para que usuarios o aplicaciones entren y hagan transacciones, no para recuperación masiva de datos ante un ataque. ¿Por qué Cohesity es distinto? Bien, por la arquitectura, que traemos aquí de nuevo al mundo de inmutabilidad. Primero, las copias que vamos a utilizar con normalmente más baja retención y con recuperación más rápida, más que permiten un instant recovery, están basadas en nuestro sistema de ficheros, en el spam file system. Son estas copias que hemos visto dentro de nuestra política, que son las primeras que llegan, que son las que se alojan en esta máquina virtual o en esta instancia de la nube. Esas copias son inmutables. Os he comentado que lo que hace el software es recibir los datos, crea un volumen con el mismo estructura de subdirectorios, es verdad que internamente como os he comentado, lo deduplica, lo encripta, le aplica el share-code y demás. Pero es cierto que los metadatos son los mismos que los que había en producción. Obviamente también Cohesity, como hemos visto, dentro de la misma política, puede enviar datos hacia afuera, hacia cualquier otro tipo de dispositivo, con retención a largo plazo, que sea inmutable, etc. Pero, y esto es lo interesante, el catálogo de Cohesity sí es algo que ha desarrollado Cohesity. No ha utilizado ninguna base de datos abierta del mercado. De hecho, sí está basado en una base de datos optimizada para entornos Flash, para sistemas distribuidos, en los cuales todos los nodos tienen permisos de lectura y escritura a la vez. Pero lo interesante, esta base de datos, es que no permite cambios. Y tú en esta base de datos puedes escribir. Realmente es un sistema de gestión clave-valor que utilizamos para meter metadatos de estos volúmenes. Entonces podemos ampliar, no es una base de datos ácida en la cual tú puedes hacer un append o cambiar cosas de los registros que ya tienes. No, aquí puedes añadir un nuevo registro, puedes quitar un nuevo registro cuando obviamente te caduca el dato. Entonces aquí lo interesante es que tanto el spam file system como el catálogo son inmutables. Estos volúmenes que se generan en spam file system, cada vez que acaba un backup, se pone en modo de lectura para siempre. Nadie puede entrar a escribir los datos. Ni un administrador, ningún servicio de Cohesity puede cambiar los datos que hay en un volumen. Solo se pueden borrar una vez que han caducado su periodo de retención. Y por otro lado, en esta base de datos, como os he comentado, tampoco se puede entrar a cambiar registros. Pero es que no vive en un sistema de ficheros abierto con un puerto conocido o con un usuario que pueda acceder al sistema de ficheros. Nosotros con el usuario que entramos para hacer instalaciones te permite parar, arrancar servicios y meter un gflag. Poco más. No vemos ni siquiera el sistema de ficheros del spam file system. Con lo cual aquí, tanto las copias que vamos a utilizar para recuperación
cómo el catálogo de datos que nos permite, esta base de datos clave-valor, que nos permite acceder a los metadatos de estas copias, son absolutamente inmutables. De manera que Cohesity sí garantiza al cliente que las copias que está haciendo de un entorno de Microsoft 365, por supuesto de cualquier otro entorno que podamos tener on-prem, son inmutables. Es decir, ante un ataque ransomware podremos responder rápido de las copias que queremos que son las de retención a corto plazo, ¿no? Eso es lo que quería mostraros. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!